Ay, cariño, no tienes idea de todo lo que ha estado sucediendo por aquí. Ha sido muchísimo, de verdad. ¿Recuerdas que hablamos sobre la posibilidad de que mi suegra se mudara con nosotros después del fallecimiento de mi suegro? Se suponía que íbamos a ayudarla, a hacerla sentir cómoda y apoyada, ¿entiendes? Pero las cosas se han puesto, desafiantes, por decirlo suavemente. Llevamos ya algunos años viviendo en su casa, y la convivencia se ha vuelto increíblemente difícil y complicada. No es que no anticipáramos un cierto periodo de ajuste, por supuesto, pero esto ha superado con creces cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Comenzó de manera sutil, pequeñas cosas al principio, casi imperceptibles. Pero luego empezaron los comentarios sobre mi forma de cocinar. Dios mío, los comentarios. Empezó con pequeñas indirectas, como ya está lista la cena. Todo el mundo se muere de hambre, mientras yo todavía estoy literalmente en el proceso de cocinar. Quiero decir, sinceramente, ¿cómo puede alguien pensar que eso es útil o alentador? Luego vinieron las visitas no solicitadas a la cocina y las críticas constantes. Se paraba sobre mí, observando cada uno de mis movimientos mientras yo intentaba concentrarme en preparar una comida decente para mi familia. Y la degustación, ni me hagas empezar a hablar de la degustación. Este estofado está insípido, es horrible, declaraba con autoridad, como si su opinión fuera de alguna manera más válida o importante que la mía. Yo intentaba explicar que pensaba que el condimento estaba bien, ya sabes, simplemente defender mi esfuerzo culinario, pero ella simplemente respondía con algo como, ¿cómo puedes no saberlo? Está terrible. Jim y Karen deben estar tan decepcionados. Es verdaderamente agotador, cariño. Me hace sentir tan inadecuada, como si ni siquiera pudiera cocinar una simple comida sin que alguien me critique ferozmente. Pero no se trata solo de la comida, ¿sabes? Es la sensación constante de ser juzgada, la persistente impresión de que nunca estoy haciendo lo suficiente, de que siempre me quedo corta. Siento que camino constantemente sobre cáscaras de huevo, tratando de anticipar su próxima crítica destructiva. Honestamente, esto está empezando a desgastarme profundamente. Solo quiero un hogar tranquilo y pacífico para mi familia, ¿entiendes? Un lugar donde pueda sentirme relajada y apreciada, no constantemente escudriñada y criticada. A veces, simplemente desearía desaparecer por un tiempo, tomarme un respiro. Necesito un poco de tiempo para respirar, para recuperar el aliento. En fin, ya te contaré más detalles luego. Te quiero. Date prisa y pon la mesa. Era el estribillo habitual de cada día. Suspiré para mis adentros, resignada. Jimmy parecía pensar que yo era una especie de maga milagrosa, siempre logrando tener la cena lista a pesar de todo el ambiente enrarecido. Nunca parecía darse cuenta de cuánto hacía yo realmente. Honestamente, sentía que estaba llevando adelante un espectáculo unipersonal en esta casa. Ella, mi suegra, nunca movía un dedo para ayudar. Simplemente se sentaba todo el día, quejándose incesantemente de absolutamente todo, y dejándome a mí hacer todo el trabajo pesado. Y no era solo la cocina, ¿sabes? Era la limpieza exhaustiva, la colada interminable, todo recaía sobre mis hombros. Luego, la hora de la cena. El estofado, preparado con esmero y paciencia, finalmente estaba sobre la mesa. Jim y Karen estaban entusiasmados, comentando lo delicioso que estaba. «Oh, esto está increíble, mamá», exclamaban al unísono. Y entonces ella intervino, con una dulzura empalagosa. «Sí, el condimento está perfecto». El cambio radical en su actitud era asombroso, casi cómico si no fuera tan irritante. Apenas unos momentos antes había estado criticando cada mínimo detalle, desmenuzando mi trabajo sin piedad. Sabía perfectamente que todo era una actuación. Una representación cuidadosamente orquestada para su adorado hijo y su nieta. Era tan meticulosa en mostrarse dulce y encantadora frente a ellos. Laila es una cocinera tan maravillosa, decía, su voz destilando una falsa alabanza. Realmente hace tanto en la casa, considerando mi delicada salud. ¿No crees, Laila? Siempre terminaba con esa pregunta puntiaguda, como si me estuviera desafiando a contradecirla delante de todos. La sutil patada debajo de la mesa lo confirmó todo. Nadie más lo vio, pero yo sentí la punzada aguda de su resentimiento acumulado. No quería que nadie viera la verdadera imagen, el peso aplastante de sus expectativas, la forma en que me manipulaba constantemente. Más tarde, Jimmy me sonrió, genuinamente agradecido. «Gracias, cariño», dijo, dándome un beso en la mejilla. Él piensa que soy tan complaciente y considerada con su madre. Piensa que soy tan amable y paciente. Ay, Jimmy. Si tan solo supiera la verdad completa. Si tan solo supiera el agotamiento extremo,
el resentimiento que hervía a fuego lento, la frustración silenciosa que se agitaba bajo la superficie de cada sonrisa forzada. Fingir era extenuante. Se sentía como llevar una máscara pesada cada santo día, y estaba tan cansada de ello. Ay, cariño, no vas a creer lo que ha estado pasando. Estaba tan completamente desconcertada, simplemente no podía ocultar lo confundida y molesta que me sentía por dentro. Jimmy, bendito sea su corazón, era completamente ajeno a todo. Adora a su madre, siempre lo ha hecho. Y después de que su padre falleció, se volvió aún más protector con ella, colmándola de atención y cuidados constantes. Simplemente no podía obligarme a decir nada negativo sobre ella delante de él. La quiere tanto, y honestamente, a mí también me caía bien, o al menos eso creía. Eso es lo que hacía tan difícil hablar con alguien sobre lo que realmente estaba sucediendo. Cuando decidimos mudarnos con ellos, Karen estaba absolutamente emocionada. Adora a su abuela, son inseparables, como uña y carne. La hora del baño, la hora de jugar, eran como dos gotas de agua. Todo parecía tan idílico en la superficie, una estampa familiar perfecta. Pero por debajo, las cosas empeoraban de manera constante y preocupante. Las pequeñas pullas, las indirectas sutiles, comenzaron a escalar peligrosamente. Recuerdo un día en particular, llegué a casa después de hacer compras, y toda la habitación era simplemente un caos absoluto. Un desorden total. Me quedé genuinamente impactada. Mamá, pregunté, intentando mantener la voz calmada y serena, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué está todo tan revuelto? Ella solo me dedicó esa sonrisita de suficiencia y dijo, oh, solo estaba buscando algo, y todo se descontroló un poco. Cariño, eso no fue simplemente buscar algo. Claramente había revisado todo minuciosamente. Saqueado, en realidad. No fue un accidente, fue deliberado. Un movimiento calculado, me di cuenta entonces, para molestarme, para hacerme sentir intranquila y fuera de control en mi propio hogar. Era sutil pero tan increíblemente irritante y desestabilizador. Y la peor parte era que me sentía tan atrapada, sin salida. No podía hablar con Jimmy al respecto, no podía confiar en nadie más debido a mi afecto inicial por ella y mi deseo de mantener la armonía familiar, especialmente viendo a Karen tan feliz y próspera con su abuela. Simplemente sentía que estaba caminando sobre cristales rotos constantemente. La tensión continua era agotadora. Me sentía tan impotente, tan sola en medio de toda esa situación tan compleja. Tengo que irme, cena con amigas, lanzó por encima del hombro, dejándome mirando fijamente la montaña de desorden que había creado. Honestamente, el día entero simplemente desapareció dedicado a la limpieza. Sentí que estaba fregando y ordenando sin parar, no podía concentrarme en ninguna otra cosa. Y entonces ella regresó a casa. Mi suegra. La expresión en su rostro lo decía todo. La colada, los platos, todavía es un desastre, anunció, su voz goteando con algo que no pude identificar del todo, pero definitivamente no era preocupación genuina. Se sintió como un intento deliberado de hacerme sentir pequeña, inadecuada, incompetente. Mis manos se cerraron en puños, quería gritar, quería explotar, pero simplemente seguí fregando, tragándome mi ira en silencio una vez más. Sus críticas eran implacables, como dardos envenenados. Más rápido. Todos estarán en casa pronto. Jimmy no tolerará esto, siseó, sin ofrecer nunca ni una sola mano para ayudar, solo más y más críticas. Era exasperante. La presión aumentaba con cada minuto que pasaba mientras la cena seguía obstinadamente sin terminar. Sentí que mi frustración se desbordaba, era difícil respirar, sinceramente. Para cuando la cena finalmente estuvo sobre la mesa, era terriblemente tarde. Jimmy me miró, con el ceño fruncido por la preocupación. ¿Te sientes bien?, preguntó, tan gentilmente. Comencé a explicar, a contarle cómo había sido el día, pero entonces la vi. Mi suegra me estaba lanzando esa mirada, la que decía claramente, ni se te ocurra decir nada. Así que murmuré algo sobre un día agitado, algo débil y poco convincente, incluso para mis propios oídos. Él simplemente dijo, oh, ya veo. Lo siento, su voz llena de amabilidad, y luego me tranquilizó, está totalmente bien. Su amabilidad, su creencia en mi explicación del día agitado, se sintió como un pequeño salvavidas en un mar de frustración y resentimiento acumulado. Pero incluso su comprensión no pudo borrar por completo el escozor del día. Sentí como si hubiera estado caminando sobre cáscaras de huevo todo el tiempo, anticipando constantemente la próxima crítica, el próximo comentario hiriente. Es agotador, ¿sabes? Simplemente total, absoluta y aplastantemente agotador. Necesito un largo baño relajante y quizás una copa de vino, o tres. Solo para desconectar un poco de todo esto.
Vale, así que no vas a creer lo que ha estado pasando con mi suegra. La situación ha empeorado muchísimo últimamente. Antes, sus críticas se dirigían principalmente hacia mí, pero ahora incluso se está entrometiendo en la vida de Karen, lo cual es simplemente increíble e inaceptable. El otro día, prácticamente explotó por la solicitud de Karen para esa escuela secundaria privada. Nos acusó de ser crueles, diciendo que la estábamos haciendo estudiar demasiado. Honestamente, se sintió como un ataque personal directo. Intenté explicarle pacientemente que Karen quiere ir a esa escuela, que es ella misma quien se está esforzando para estudiar para esos exámenes tan exigentes, pero no quiso escuchar razones. Simplemente siguió despotricando sobre cómo los niños deberían estar jugando, que no hay necesidad de presionarlos tanto a esta edad. Sé que en el fondo quizás tiene buenas intenciones, pero es tan frustrante. Sentí que desestimó por completo todo lo que yo estaba diciendo, ignorando el hecho fundamental de que Karen está trabajando activamente para alcanzar sus propias metas. Nosotros la estamos apoyando, no forzándola nada. Es cierto, las cosas han estado un poco agitadas últimamente. Con Karen estudiando hasta tarde y asistiendo a tutorías adicionales, no hemos tenido tanto tiempo familiar de calidad como de costumbre. Y eso parece alimentar aún más las quejas de mi suegra. Siento que estoy constantemente pisando sobre terreno minado a su alrededor. Entiendo que se preocupe por Karen, por supuesto, pero la forma en que lo expresa es tan agresiva y acusatoria. Me pone muy triste, porque realmente solo quiero lo mejor para mi familia, y siento que ella está creando conflictos deliberadamente y dificultando que seamos felices juntos. Es agotador, defender constantemente nuestras decisiones e intentar hacerle entender nuestro punto de vista. A veces me siento tan impotente, como si no importara lo que diga o haga, nunca es suficiente para ella. Y la peor parte es que está empezando a impactar también nuestra relación con Karen. Ella está empezando a sentir la presión, y eso es lo último que deseo en el mundo. Honestamente, me quedé de piedra cuando mi suegra me dijo que le dijera a Karen que renunciara a esos exámenes de la escuela secundaria. Simplemente lo descartó todo tan casualmente, como si no fuera nada importante. Me enfureció muchísimo, no solo porque estaba siendo tan despectiva con el arduo trabajo de Karen, sino también porque fue increíblemente insensible. Se sintió tan incorrecto, tan injusto. Nunca antes me había enfrentado a ella, pero esta vez, algo dentro de mí se rompió. No podía simplemente dejar que descartara los sueños de Karen de esa manera. Solté, casi sin pensar, no es normal apoyar a Karen cuando ella quiere hacer esto. Me sorprendió mi propia audacia. Nunca le había hablado así antes. Realmente la sorprendió, y pude ver las ruedas girando en su cabeza. Todo el asunto se sentía tan increíblemente injusto, solo quería alejarme de esa atmósfera tensa y estar con Karen. Le dije, basta de esto. Voy a recoger a Karen y simplemente me fui. Necesitaba desesperadamente un poco de espacio. Sin embargo, toda la situación no terminó ahí. Más tarde esa noche, durante la cena, continuó con su bombardeo de críticas. Justo delante de Jimmy y Karen, siguió criticando todo, incluso la comida que yo había preparado con tanto esfuerzo, diciendo algo como, la cena de hoy parece bastante simple. ¿Esto es todo lo que tenemos? Fue un comentario tan mezquino y sentí una oleada de dolor. No se trataba de la comida en sí, era el constante socavamiento de mi esfuerzo. Entonces Jimmy finalmente perdió la paciencia y le espetó. Eso me sorprendió gratamente. Era la primera vez que lo veía enfrentarse a ella, pero honestamente, me sentí aliviada. Le dijo que dejara de quejarse, lo que por supuesto la hizo retroceder rápidamente con una disculpa murmurada. Yo solo dije, está bien, intentando calmar la situación, pero por dentro todavía estaba hirviendo de rabia contenida. Más tarde, mientras lavaba los platos, se acercó y murmuró algo críptico, recuerda esto, antes de desaparecer en su habitación. Eso realmente me inquietó profundamente. A partir de ese día, sentí esta ansiedad constante, este temor inminente, preguntándome qué haría o diría a continuación. Cada interacción se sentía cargada de una tensión no expresada. Luego, finalmente, llegó el anuncio de la aceptación de Karen. Fue un alivio enorme, un peso quitado de encima. Toda esa preocupación y estrés, quizás para nada, espero. Se sintió como una validación de la perseverancia y el esfuerzo de Karen, y en cierto modo, una pequeña victoria personal contra la negatividad que habíamos estado enfrentando. También me recordó cuánto necesito priorizar mi propio bienestar y recordar que merezco sentirme segura y respetada en mi propio hogar. Necesito encontrar una manera de manejar esta situación en el futuro, para proteger mi paz mental y para proteger a Karen de más estrés innecesario. Mi corazón martillaba contra mis costillas mientras caminábamos hacia la escuela. Recuerdo ese nudo en el estómago, la forma en que me sudaban las palmas de las manos. Entonces,
Allí estaba, el nombre de Karen, justo ahí, en el tablón de anuncios. ¡Qué alivio tan inmenso! Una oleada de felicidad pura me invadió, y honestamente, creo que pude haber chillado un poquito de la emoción. Lo lograste, Karen. Dios mío, estoy tan emocionada por ti. Todos estallamos en vítores y aplausos. Sabía lo duro que había trabajado, meses de noches tardías y estudio intenso. Había sido un proceso agotador para ella, y ver su nombre allí, simplemente se sintió tan increíblemente merecido. Necesitábamos celebrarlo, inmediatamente. Estaba vibrando de emoción. Karen, ¿qué se te antoja? ¿Qué haría este momento absolutamente perfecto? Le pregunté. Filete, dijo, sus ojos brillando intensamente, su comida favorita absoluta. Una cena de celebración con filete era innegociable. Pidamos comida a domicilio, sugerí, y la idea fue recibida con un acuerdo entusiasta por parte de todos. Se sentía perfecto. El viaje a casa fue un torbellino de charla feliz y risas. Llamé al mejor restaurante de carnes de la ciudad y pedí un corte realmente fantástico, nos lo merecíamos. Y luego, por supuesto, el pastel era esencial. Hice una parada rápida en la pastelería, y luego le pregunté a mi suegra si le importaría recibir la entrega del filete. Sabía que estaría feliz de hacerlo. Ella también adora a Karen. Era el final perfecto para un día perfecto. Toda la velada se sintió tan increíblemente especial, un recuerdo que atesoraré siempre. Estaba tan abrumadoramente feliz por Karen y por el arduo trabajo que había invertido. Me llenó de una alegría inmensa poder compartir su éxito. La llamé y me dijo que se encargaría de todo sin problema. Parecía tan simple en ese momento. Pero, Dios mío, las cosas tardaron una eternidad. Estábamos absolutamente hambrientos para cuando finalmente llegamos a casa. Sentí que habían pasado horas desde la hora del almuerzo. Prácticamente podía oír mi estómago rugir, ese sonido hueco y vacío. La idea de ese filete perfectamente cocinado me mantuvo en marcha durante el trayecto. Karen, bendita sea, estaba prácticamente rebotando por las paredes para cuando entramos en el camino de entrada. Me muero de hambre. Hora del filete ya, gritó, su voz llena de esa emoción hambrienta que todos conocemos tan bien. Solo sonreí y dije, tienes razón, ya debería estar listo. Hagamos un verdadero festín, de acuerdo. Intenté sonar tranquilizadora, aunque un pequeño nudo de ansiedad se estaba apretando en mi pecho. Al salir del coche, nos topamos de frente con las amigas de mi suegra mientras se iban. Todas ellas comentaron algo sobre una comida maravillosa, un colectivo, gracias por el festín, antes de marcharse apresuradamente. Se sintió, extraño. Sus agradecimientos parecían un poco demasiado efusivos, casi fuera de lugar. No podía identificarlo del todo, pero algo se sentía mal, como una sutil discordancia en la armonía del día. Un escalofrío recorrió mi piel. Fue una sensación tan extraña, una premonición repentina, casi inexplicable. Supe, instintivamente, que algo no estaba bien. Mi corazón empezó a acelerarse un poco. Entonces corrí adentro. La vista que me recibió en el comedor, bueno, me dejó sin aliento. No en el buen sentido, por supuesto. La mesa, donde nuestro delicioso filete debería haber estado esperando, era un desastre total. Un caos completo. Absoluta y totalmente destrozada. Mi estómago dio un vuelco. Toda la anticipación, toda esa hambre, simplemente se evaporó, dejando atrás esta sensación hueca y vacía. Era más que un simple desorden, se sentía como una violación. Mi filete perfecto, nuestra cena de celebración, desaparecida. Se sintió personal, hiriente. Me quedé allí, sin palabras, una oleada de decepción, confusión y, francamente, una ira profunda, invadiéndome por completo. Dios mío, no vas a creer lo que pasó hoy. Se suponía que era una ocasión tan feliz, el anuncio de la aceptación de Karen en la escuela secundaria, incluso se lo había dicho a mi suegra hacía semanas. Estaba tan emocionada por Karen. Había trabajado tan increíblemente duro. Fui a preguntarle si se había comido el filete que habían entregado. Era uno bueno, destinado a la cena de celebración. ¿Su respuesta? Oh, sí, lo disfruté con mis amigas en el almuerzo. Ya me lo pagarás después. La pura audacia de su comentario simplemente me dejó sin aliento. Estaba tan impactada que prácticamente le grité. No era solo el filete en sí, era la completa falta de respeto por el significado del día. De hecho, tuvo el descaro de decirme que probablemente yo planeaba pedir más comida para llevar y saltarme las tareas del hogar. Ni siquiera se disculpó. Me quedé sin palabras. Se sintió como un desaire deliberado, honestamente. Simplemente no era la forma de comportarse,
especialmente con todo lo que estábamos celebrando. Entonces pensé en Karen. Todo el esfuerzo que había puesto en sus solicitudes y estudios. Los sueños que tenía de ir a esa escuela secundaria. Esto era algo muy importante para ella. Había estado esperando compartir esta noticia con su abuela durante tanto tiempo, hacerla sentir orgullosa. Pobre Karen. Había escuchado toda la discusión desde el pasillo. Cuando ella y Jimmy llegaron, ya estaba llorando amargamente. Me rompió el corazón verla así. Ver la decepción en sus ojos, la forma en que le temblaba la voz cuando susurró, "La abuela me vio", fue simplemente devastador. La expresión en su rostro lo decía todo. No era solo el filete olvidado, era la forma en que su abuela había desestimado algo tan significativo para ella. Para Karen, se sintió como si a su abuela ni siquiera le hubiera importado lo suficiente como para recordarlo. Y eso, más que cualquier otra cosa, me dolió profundamente por ella. ¿Cómo pudo mi suegra ser tan desconsiderada, tan insensible? Todo el asunto se sintió terriblemente injusto para Karen. Quería tomarla en mis brazos y consolarla, y así lo hice. Fue un desastre completo, una verdadera catástrofe emocional. Dios mío, esto es simplemente horrible, susurré, más para mí misma que para nadie más. Una oleada de ira, aguda y punzante, mezclada con un dolor sordo de incredulidad me invadió por completo. Su rostro, contraído y agitado, me dijo todo lo que necesitaba saber, ni siquiera había intentado ocultar lo poco que le importaba. La falta de remordimiento, la ausencia total de cualquier disculpa, fue aplastante. Me dejó sintiéndome tan profundamente defraudada, una decepción que iba mucho más allá de este incidente aislado. ¿Por qué hoy, Laila? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Su voz, temblorosa y mezclada con lo que solo pude adivinar era una culpa tardía, cortó el silencio atónito. Si te lo dije, logré decir, la ira desvaneciéndose en algo más frío, una decepción entumecida que casi se sentía como un peso físico sobre mis hombros. Fue extraño, esta certeza tranquila que se apoderó de mí, me dejó demasiado agotada incluso para enfurecerme adecuadamente. Karen había trabajado tan arduamente para esto, había puesto su corazón y alma en lograrlo. Merecía una celebración, una de verdad. Habíamos planeado una cena especial, su filete favorito, un pequeño capricho para marcar la ocasión. Y ella se lo había comido, con sus amigas. Completamente ajena o indiferente. Se sintió como un ataque personal, un desaire deliberado y doloroso. Te llamé por la entrega, ¿recuerdas? Insistí, aferrándome desesperadamente a la esperanza de algún tipo de explicación razonable, alguna circunstancia atenuante. Pero no había ninguna. La voz de Jimmy, suave y dolida, cortó la tensión sofocante. Mamá, ¿hiciste esto a propósito? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada de dolor y confusión. Su rostro, ya pálido, pareció perder aún más color. La excusa endeble que había comenzado a formular se desmoronó, dejándola sin palabras, expuesta en su descuido o malicia. El peso de lo que había hecho, y su incapacidad para siquiera fingir lo contrario, fue devastador para todos nosotros. Me había estado molestando durante siglos, esta sensación de que mi suegra estaba cruzando una línea inaceptable, pero finalmente, sentí que Jimmy también estaba empezando a verlo claramente. Fue tan extraño verla acercarse a Karen, toda ella disculpas sumisas y una invitación forzada a ese restaurante de carnes, incluso insistió en pagar ella. Pero Karen, ay, cariño, la reacción de Karen fue simplemente brutal y directa. Odio a la abuela, gritó, apartando a mi suegra de un empujón y corriendo enfadada a su habitación. Fue desgarrador presenciarlo. Me sentí tan mal por mi suegra, la expresión en su rostro, completamente atónita, como si alguien le hubiera sacado el aire de los pulmones. Ver a alguien a quien amas tanto rechazarte de esa manera, fue simplemente horrible. Se derrumbó en el suelo, completamente perdida y desolada. Fue todo tan perturbador, tan triste. Esa noche, finalmente le conté a Jimmy todo lo que me había estado pesando en el alma. Todas las pequeñas cosas, todas las indirectas sutiles y el comportamiento pasivo-agresivo que había estado guardando para mí durante tanto tiempo. El alivio fue inmenso, aunque agridulce. Me miró con una mezcla de culpa y preocupación, podía verlo claramente en sus ojos. Me preguntó por qué no se lo había contado antes, y fue difícil de explicar. La verdad es que simplemente no podía soportar la idea de causar más tensión entre él y Karen. La idea de sacar a la luz este conflicto y dañar potencialmente su relación me llenaba de pavor. Decirlo en voz alta se sintió como una confesión dolorosa. Le dije cuánto lamentaba haber guardado todo dentro, haberle hecho cargar con ese peso conmigo sin que él lo supiera. Sin embargo, fue increíblemente comprensivo, diciéndome que lamentaba mucho que yo hubiera tenido que soportar todo eso durante tanto tiempo, que ya no tenía que pasar por eso nunca más.
Surgió la sugerencia de mudarnos, una solución que tanto Jimmy como yo habíamos considerado de forma independiente. Luego, la propia Karen mencionó que ya no quería vivir cerca de mi suegra. Escucharla decir eso, fue como si me quitaran un peso enorme de encima. De repente, mudarse no era solo una posibilidad remota, sino un paso necesario y urgente, una forma de crear finalmente algo de espacio y distancia, de protegernos a nosotros mismos y, lo más importante, de darnos a todos la oportunidad de respirar aire fresco. Se sintió como la decisión correcta, una decisión en la que ambos podíamos estar de acuerdo sin ninguna duda. Fue un paso enorme, un nuevo comienzo para todos nosotros. El día de la mudanza fue un caos, puro y simple caos. Estaba hasta las rodillas entre cajas, luchando con una pantalla de lámpara particularmente rebelde, cuando entró mi suegra. La expresión en su rostro fue desgarradora, de verdad. La desesperación se grabó en sus facciones, una tristeza que reflejaba mi propio agotamiento acumulado. Preguntó si realmente nos íbamos, su voz quebrándose por la emoción. Se sintió tan crudo, tan vulnerable. Continuó, culpándose a sí misma, diciendo que yo debía estar aliviada de irme. Honestamente, estaba demasiado cansada incluso para discutir. Murmuré algo sobre no odiarla, sobre solo necesitar espacio, necesitar terminar de empacar. Las palabras se sintieron tan inadecuadas, tan insuficientes para explicar el peso que sentía en el pecho. Era más que solo la mudanza, era la tensión acumulada de todo lo vivido. Pero en lugar de irse, simplemente se derrumbó. Un torrente de disculpas y súplicas para que nos quedáramos brotó de ella. Estaba fuera de sí, aferrándose a mí, aterrorizada de ser separada de Karen, su nieta adorada. Fue verdaderamente perturbador. Su angustia era palpable, sofocante incluso. Intenté explicarle, tranquilizarla diciéndole que no era ella específicamente. Era solo que, necesitábamos un cambio, un nuevo comienzo. Pero ella simplemente no me soltaba. La desesperación era abrumadora. Me hizo sentir horrible verla así, y sentí una punzada de culpa, aunque lógicamente sabía que no era mi culpa. Finalmente, una idea extraña surgió en mi cabeza. ¿Y sí? ¿Sabes? Dije, tratando de mantener la voz calmada y firme, en realidad nos mudamos con mis padres. Si realmente no puedes soportar estar lejos de Karen, tal vez podrías venir tú también. La idea de mi padre, normalmente severo y bastante intimidante, lidiando con ella era, admito, un poco desalentadora. Dios mío, no vas a creer lo que pasó. Le dije a mi suegra, un poco con rencor, que podía venir a vivir con nosotros, supuse que nunca aceptaría de verdad. Estaba completamente equivocada. Ella simplemente dijo, claro, está bien, con tanta calma que me dejó sin palabras. Era como si estuviera desesperada por estar cerca de Karen a cualquier precio. Honestamente, se sintió un poco inquietante. La única razón por la que acepté fue porque pensé que sería más fácil manejar su comportamiento bajo el techo de mis padres. Si empezaba con alguna de sus tonterías habituales, al menos podría decírselo a mi papá, y él me respaldaría. Jim incluso intervino, diciendo que básicamente podría echarla si las cosas se torcían. Así que allí estábamos todos, hacinados en la casa de mis padres, comenzando este extraño y nuevo arreglo familiar. Fue tenso desde el principio. Mi papá definitivamente no estaba encantado. No había dicho nada abiertamente negativo, pero podía sentir la desaprobación irradiando de él. Quiero decir, él sabía exactamente cómo se había comportado ella antes, cómo había hecho tan miserable la fiesta de Karen. En realidad, no le dijo nada directamente a ella, pero el tratamiento silencioso. Eso era un arma en sí misma. Se podía ver cómo le afectaba. Se volvió tan callada, casi retraída. Era como si se hubiera encogido, con los hombros encorvados, apenas haciendo contacto visual. Toda la situación se sentía tan pesada, ¿sabes? Era una dinámica tan extraña de navegar. Seguí esperando que cayera la otra bota, el momento en que todo explotaría. Se sentía como caminar sobre cáscaras de huevo continuamente, y honestamente, pasé la mayor parte del tiempo sintiéndome increíblemente ansiosa. Solo esperaba, rezaba realmente, que las cosas de alguna manera, eventualmente, se calmaran. Vale, sabes cómo mamá y yo le pedimos ayuda a mi suegra en la casa. Sorprendentemente, ella colaboró y trabajó muy duro. Tengo que admitir que incluso me reí un poco al ver lo diferente que se veía, toda arreglada y ocupada. Las cosas estuvieron bastante tranquilas por un tiempo después de eso, un agradable periodo de calma. Pero entonces, todo se vino abajo estrepitosamente. Un día, simplemente estalló. Gritó, completamente de la nada, no soporto más esta casa. Tu padre es tan intimidante, y parece que no puedo comunicarme con él.
Pude ver la tensión acumulándose entre ellos, y honestamente, yo también la sentía. Creo que Jimmy se estaba distanciando de su madre. Parecía haber llegado a su límite con todo lo que estaba pasando. Fue muy triste de ver. Entonces, se volvió hacia mí, me agarró del brazo y prácticamente me arrastró hacia la puerta. Karen, vámonos a casa, insistió con urgencia. Recuerdo sentirme tan en conflicto. Me solté suavemente de su agarre. Mamá, por favor, detente. Me estás lastimando, y honestamente, no quiero irme, dije, tan calmadamente como pude. Ella solo seguía diciendo, es mejor estar conmigo que aquí, en esta casa horrible. Todo era tan intenso y abrumador. Justo cuando las cosas se estaban poniendo realmente caóticas, entró mi papá. Perdió los estribos por completo. ¿Qué está pasando aquí? Deteneos todos, rugió. Honestamente, me asustó. Mi suegra simplemente se quedó paralizada, completamente aterrorizada por su estallido. Toda la situación se sentía tan pesada, tan sofocante. Todo se sentía tan terriblemente mal. Mirando hacia atrás, recuerdo su razón para mudarse con nosotros en primer lugar. Dijo que no quería estar lejos de su nieta. Eso me hizo sentir mucha compasión por ella. Solo desearía que las cosas hubieran sido diferentes. Todo simplemente, explotó. Quedé atrapada en medio y se sintió horrible. Bien, no vas a creer lo que pasó después. Mi padre, bendito sea, intentó intervenir, diciendo algo sobre llamar a la policía si alguien intentaba llevarse a Karen contra su voluntad. Estaba tan serio que realmente me sacudió. Todo fue tan intenso, y entonces Jimmy entró corriendo, gritándome que simplemente los dejara en paz. Fue tan duro, diciendo cosas sobre cómo ya no querían tener nada que ver conmigo. Se sintió como una ruptura completa, un corte agudo y definitivo. Sé que protesté, realmente lo hice, le supliqué, pero fue inútil. Fue Karen, sin embargo, ella simplemente apartó a mi suegra de un empujón, le gritó que se fuera. Fue impactante. Incluso mi suegra, que puede ser bastante terca, quedó completamente desconcertada. Sus hombros se hundieron, y simplemente se fue, llorando desconsoladamente. Me rompió el corazón verla irse así. Me sentí terrible. Ahora está completamente sola, de vuelta en su casa, y escucho que se ha vuelto bastante aislada. Me pone muy triste. Parece que incluso sus amigos y vecinos le están dando espacio. Es como si se hubiera vuelto invisible, y todo es simplemente desgarrador. ¿Y sabes qué es extraño? Aquí estamos, mi familia y yo, viviendo nuestras vidas, y todo se siente, en paz. Pero la paz se siente pesada. Es un tipo de paz tranquila e incómoda, si eso tiene sentido. Saber que mi suegra está sola, sintiéndose tan rechazada, proyecta una sombra sobre todo, incluso sobre las cosas buenas. Sigo pensando en ella constantemente, preguntándome si está bien, si está comiendo adecuadamente, si está hablando con alguien. Es un dolor constante, esta culpa y preocupación. Desearía que las cosas hubieran sido diferentes, ¿sabes? Realmente lo deseo. Ay, cariño, las cosas están complicadas, por decirlo menos. Karen está enterrada en sus estudios en esa elegante escuela privada, lo cual es bueno para ella, supongo, pero a veces se siente tan lejana. Simplemente, hay mucho silencio aquí sin ella. Y luego está Jimmy. Prácticamente se ha mudado con mis padres. Él y papá son inseparables, creando lazos mientras toman copas cada noche. Se siente extraño observarlos desde fuera. Me siento un poco excluida, supongo. Como si no formara parte de su pequeño club privado. A veces me pregunto si las cosas serían diferentes si me hubiera comunicado con Jimmy antes, si hubiera sido más abierta sobre mis sentimientos. Quizás si hubiera hecho un mayor esfuerzo por conectar, las cosas no se sentirían tan distantes ahora. Podría haberme mudado de nuevo a casa hace meses, ¿sabes? Ahora se siente como una oportunidad perdida tan grande. Sigo pensando en lo mucho más fácil que sería ver a Karen más a menudo si estuviera justo al final de la calle. Estar cerca de la familia de forma más regular. Ser incluida en las charlas nocturnas con mi padre y Jimmy. La quietud de mi propio apartamento se siente extrañamente aislante ahora. No es que resienta a Jimmy, no exactamente. Es más una sensación de perderme algo importante. Una punzada de soledad, creo. Un pequeño dolor en el pecho, sabiendo que mis padres han encontrado un nuevo tipo de compañerismo, uno que no me incluye tanto como solía hacerlo. Sigo repasando conversaciones en mi cabeza, preguntándome si podría haber dicho o hecho algo diferente. Quizás haberlos invitado a todos a cenar más a menudo. Solo quiero sentirme más conectada con todos, ¿sabes?
Es una sensación extraña, este tipo de soledad silenciosa en medio de una dinámica familiar aparentemente feliz. Echo de menos la cercanía que solíamos tener. Realmente la echo de menos. Pero esta distancia también me ha dado tiempo para reflexionar, cariño. Me he dado cuenta de que, aunque anhelo esa conexión familiar, también he redescubierto una parte de mí misma que se había perdido en medio del conflicto y la tensión. He empezado a priorizar mi propia paz mental, a dedicar tiempo a mis intereses, a reconstruir mi confianza. Quizás este periodo de calma, aunque teñido de melancolía, es necesario. Quizás es el momento de hablar con Jimmy, no desde el resentimiento, sino desde la honestidad, sobre cómo me siento y qué necesito para sentirme parte de nuevo. Y quizás, solo quizás, con el tiempo, incluso pueda encontrar una manera de tender un puente hacia mi suegra, no para volver a lo de antes, sino para encontrar una nueva forma de coexistir, marcada por límites más saludables y un respeto mutuo que antes faltaba. El camino no está claro, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo la fuerza para empezar a caminarlo. Ya te contaré cómo va.